Bueno chicos, buenas noches. Bienvenido a otro jueves aquí con Álgebra. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Era en el punto 7 del TP5 de polinomios. Bueno, el punto 7 es reconstruir la ecuación polinómica. Dice escribir la ecuación P de X, o sea, el polinomio desarrollada. O sea, que estén las potencias de X separadas. Yo que sé, por ejemplo, x a la cuarta más el coeficiente por x al cubo más x cuadrado más x más el término independiente. A eso se refiere cuando dice desarrollada. Y nos da una serie de pistas en cada uno para resolver. Es bastante sencillo porque es más que nada ser distributiva. Es más, creo que ejercicios anteriores nos pedía hacer la ecuación polinómica desarrollada a partir de datos similares. Porque, por ejemplo, en el 7a dice con coeficientes reales, y esto es importantísimo, ¿sí? No dice coeficientes reales solo porque sí, es importante. Dice, Mónica, que habíamos visto que significa que el coeficiente principal es igual a uno. Y bueno, y nos dan las raíces. La primera nos dice que es uno menos i, o sea, una raíz compleja, simple. Y eso también es importante que nos diga de qué orden es. Porque después nos dice que menos uno es doble. Bueno, esto que les resalté son las palabras claves para reconstruir el polinomio. Bueno, no nos dice de qué grado son, ¿sí? O sea, no dice que es un polinomio de grado 2, grado 3, grado 4, pero lo tenemos que suponer viendo las raíces. Fíjese que nos dice, tenemos una raíz simple y una raíz doble. O sea que hasta aquí tenemos un polinomio de grado 3, ¿sí? Porque aquí tengo, en la raíz doble, tengo dos raíces. En la raíz simple tengo una raíz. O sea, tengo tres raíces. Y habíamos visto que hay un teorema fundamental que un polinomio tiene tantas raíces como el grado del polinomio. O sea que, por ejemplo, un polinomio de grado 4 tiene 4 raíces. Un polinomio de grado 5 tiene 5 raíces. Uno de grado 6 tiene 6 raíces, etcétera. Estas raíces pueden estar repetidas o no. Y por ejemplo, esta que dice raíz doble es porque está repetido el menos uno dos veces como raíz. Bien. Ahora, ¿y por qué? Bueno, Mónica, ¿por qué es importante? Porque nos dice el valor del coeficiente principal, el que acompaña al X de mayor grado. ¿Y por qué coeficientes reales es importante? Bueno, este es importante solamente cuando hay raíces del tipo compleja como esta. Si los coeficientes son reales, como indica, y hay una raíz compleja, significa que el conjugado de esta raíz que está acá también es una raíz. O sea que con que nos diga que los coeficientes son reales y tengamos una raíz compleja, en este caso 1 menos i, significa que 1 más i, el conjugado, también es una raíz del polinomio. Entonces, ¿cuántas raíces tenemos en total? Tenemos una doble, una simple y la conjugada de la simple. En total, 4 raíces. Entonces, nuestro polinomio es de grado 4. Vamos a reconstruirlo. El polinomio del punto 7a va a ser igual a... ¿Cómo se lo reconstruye sabiendo las raíces? Es el coeficiente principal, que en este caso se va a llamar a sub 4, porque es un polinomio de grado 4, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, por x menos la otra raíz, y tendría que hacer por x menos la cuarta raíz. Ahí tengo en forma general un polinomio de grado 4, ¿sí? Con sus 4 raíces, donde x1, x2, x3 son las raíces. Bien. Así debería verse, pero sabemos que hay una raíz que es doble. Como es doble, en lugar de repetir dos veces el factor, elevo el paréntesis al cuadrado, porque es lo mismo que multiplicarlo dos veces. Si fuera una raíz triple, pondría exponente 3. Si fuera raíz cuádruple, pondría exponente 4, etcétera. Bueno, vamos a reemplazar.
X entonces va a ser igual a sub 4, que nos dice que es igual a 1, porque es una ecuación mónica. El a sub 4 igual a 1 sale de que nos digan que la ecuación es mónica. Por x menos x1, la primera raíz que nos dieron era 1 menos y, ¿sí? La raíz de compleja. Por x menos x2. ¿Y quién es x2? El conjugado de la primera raíz. 1 más y. ¿Por qué el conjugado? Porque dice que los coeficientes son reales. Si los coeficientes son reales, entonces si hay una raíz compleja, el conjugado de esa raíz también es raíz del polinomio. Y por x menos 1, la última raíz, elevado al cuadrado. Ese cuadrado sale de que el menos 1 es una raíz doble. Bueno, si lo acomodo un poco más, el 1 multiplicando no lo necesito escribir ya. Y nos queda x menos 1 más y, al distribuir el negativo en el paréntesis, por x menos 1 menos y, y por x más 1, ¿sí? Menos 1 es más 1 al cuadrado. Y ya va tomando forma un poco más el polinomio. Bueno, y lo único que queda por hacer es distributiva. Yo primero voy a distribuir los dos primeros paréntesis. Voy a hacer distributiva aquí. Y por aparte voy a distribuir el cuadrado en la suma. Bueno, el primer paréntesis va a ser, bueno, distributiva nomás, ya saben cómo se hace. El primero se multiplica por el primero, por el segundo y por el tercero del otro paréntesis. Después agarro el segundo del primer paréntesis y lo distribuyo por el primero, por el segundo y por el tercero, y repito lo mismo con el último término. Siempre cuiden los signos y todo eso. Bueno, empezamos entonces. X por x, x al cuadrado. X por menos 1, menos x. X por menos y, menos xy. Ahora vamos al menos 1. Menos 1 por x, menos 1 por 1, por menos 1, más 1, y menos 1 por menos y, más y. Vamos al último, que es y. Y por x, más xy, y por menos 1, menos y, e y por menos y es menos y cuadrado. Bien. Distribuir los primeros dos paréntesis. El segundo paréntesis está elevado a un cuadrado, entonces hay que distribuir el cuadrado. Cuadrado de un binomio es cuadrado del primero, x al cuadrado. Más 2 por el primero por el segundo, 2 por x por 1 es 2x. Y más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Vamos a reordenar el primer paréntesis, porque hay cosas que podemos quitar. Por ejemplo, fíjense que tenemos. Tenemos este menos xy. Y acá tengo un más xy. Aquí, y después tenemos, por ejemplo, un más y. Y aquí tengo un menos y. Estoy sumando y restando lo mismo, pero con distinto término, distinto signo. Y fíjense que acá tenemos un y cuadrado. ¿Sí? Recuerden que el y cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Entonces, para empezar, el más y el menos y los puedo eliminar. Entonces voy a quitar el más y el menos y. Y el menos xy con el xy. Me queda así. Y habíamos dicho que el y cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Y menos 1 con el menos de adelante se convierte en más 1. ¿Y qué nos queda? Más 1 es lo mismo que 2. Y menos x, si los junto, me da menos 2x.
Entonces me queda así. El primer paréntesis me queda x cuadrado menos 2x más 2 y el segundo queda x cuadrado más 2x más 1 porque no hay nada que le pueda juntar o eliminar. Bueno, hay que hacer una distributiva más porque nos quedan dos paréntesis. Entonces vamos a hacer los mismos de recién, el primero, por el segundo y por el tercero. Después agarro el segundo y también lo distribuyo en los tres. Y agarro el tercero y también lo distribuyo entre los tres. Entonces nos queda x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. X cuadrado por 2x más 2x cubo. X cuadrado por más 1 más x cuadrado. Menos 2x por x cuadrado menos 2x cubo. Menos 2x por más 2x es menos 4x cuadrado. Menos 2x por más 1 es menos 2x. El tercero es 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. 2 por 2x es 4x. Y 2 por 1 es 2. Y vamos a hacer lo mismo, vamos de nuevo a acomodar los términos. Vamos a ver qué podemos juntar. A ver, voy a correrlos nomás. X cubo con x cubo, cuadrado, cuadrado. Este es cuadrado. Lo estoy moviendo nomás del lugar. Y vamos a juntar. Bueno, porque solo, recuerden, al último, cuando ya nos queda todo desarrollado, se juntan las potencias que sean del mismo tipo de potencia. Por ejemplo, acá tengo 2x cubo menos 2x cubo se van a ir. Y no tengo otro x cubo, entonces tengo 2x cubo menos 2x cubos, se van. Después, por ejemplo, tengo x cuadrado menos 4x cuadrado más 2x cuadrado. Entonces va a ser, solo tengo que mirar los números que están delante, es como decir, yo qué sé, 3x más 2x. Ustedes que dicen 5x, lo único que hacen es sumar los números de adelante. Entonces aquí tengo 1 menos 4 menos 3. Menos 3 más 2 menos 1. Entonces en total esto da menos x cuadrado. Entonces vamos a reemplazar todo eso por menos x cuadrado. Y lo mismo acá. Tengo menos 2x más 4x. Menos 2x más 4x es 2x. Y el 2 no tengo nadie con quien juntarlo, así que se queda así solito. Entonces esto es el polinomio desarrollado que nos pedían. Bueno, eso tienen que hacer en este punto y bueno, en los demás les dicen lo mismo. Les dan las raíces, el coeficiente principal, porque vean que dice mónico, de coeficiente principal igual a menos 2. Es lo mismo que hicimos recién, pero ya no vale 1, sino menos 2. Aquí de nuevo dice mónico. Eh, donde aquí, por ejemplo, dice a sub 3, que es lo mismo que decirles el coeficiente principal, porque es un polinomio de tercer grado, o sea que el coeficiente principal se llama a sub 3. Con coeficientes reales, de nuevo, mónico, o sea, el coeficiente principal es 1. Y entonces lo mismo que recién dijimos es ir haciendo distributiva. Se acomodan las raíces, como hicimos recién, y se va haciendo distributiva. Bien. Les dejo para ustedes para que hagan el resto. Pasamos al punto 8, que dice, realizando cambio de variable del tipo que de esta forma, dice que x a la n lo llamemos t, donde n es la potencia de la x. Calcula las raíces de las siguientes ecuaciones. Y nos dan ecuaciones. Vamos a hacer un par. Vamos a resolver esto. Y esto de acá. Y bueno, cuando hagamos esto, bueno, esta que es x a la cuarta es similar a la b y a la d. Y este que es x a la 8, cuando hagamos x a la sexta van a ver que es lo mismo. Se hace de la misma forma. Entonces tenemos el 8a
tenemos la ecuación x a la cuarta menos 13x cuadrado más 36 igual a 0. Una ecuación polinómica. Y para resolverlo dice que lo haga por el método de sustitución, utilizando una sustitución. Dice que sustituya x a la n por una variable t. Lo que nos está pidiendo es que cambiemos de variable para que sea más fácil el cálculo. Bueno, dice que la llamemos t. Yo voy a decir que t va a ser igual a x al cuadrado. Si t es igual a x al cuadrado, entonces t cuadrado, ¿qué es? X a la cuarta. Porque si t es igual a x cuadrado, t cuadrado, ¿qué va a ser? X cuadrado al cuadrado. Y x cuadrado al cuadrado es x a la cuarta. Los exponentes se multiplican. Bueno, haciendo esos cambios, entonces en lugar de escribir x a la cuarta, voy a escribir t al cuadrado menos 13. En lugar de x cuadrado, que va t. Y bueno, más 36, que queda tal cual, igual a 0. ¿Qué nos quedó? Una ecuación de segundo grado que sabemos resolver. Porque son esas ecuaciones que las puedo resolver utilizando la fórmula de las raíces. Entonces tengo dos resultados, T1 y T2, que va a ser igual a ese de que dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Entonces va a ser menos b. ¿Y qué es b? Menos 13. Más menos la raíz de menos 13 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c es 36, dividido 2 por a. Bueno, ese es igual a, abajo va 2, ahí esto era, a es 1, menos 13 es 13, más menos, que queda debajo de la raíz. 13 al cuadrado es 169, menos 4 por 36 nos da 25, y raíz de 25 nos da 5. Entonces nos queda que es 13 más o menos 25 y dividido 2. Entonces voy a tener dos resultados. Ya vemos un T1 igual a 13 más 5 es 18, dividido 2, 9. Y otro resultado, 13 menos 5 es 8, dividido 2 es 4. Entonces las raíces de la ecuación cuadrática, la de segundo grado, son 9 y 4. Pero esas son las raíces de la cuadrática. Lo que tenemos que resolver son las raíces de orden 4. ¿Y cómo lo encontramos? Tenemos que volver a la variable original, que es x. O sea, este es el valor de t, 9. Pero yo sé que t es igual a x cuadrado. Entonces, si sabemos que t es igual a x cuadrado, entonces x a qué es igual. X es igual a, el cuadrado pasa al otro lado como una raíz más menos, exactamente, más menos la raíz de t. Entonces los 4x que necesito son x igual a más menos la raíz de t. Y yo tengo 2t. Tengo un t igual a 9 y un t igual a 4. ¿Cuáles? Ambos tengo que usarlos. Entonces, por ejemplo, una x va a ser igual a más menos la raíz de 9. Y eso es igual a más menos 3. O sea que hay un x igual a 3 y un x igual a menos 3, que son raíces. Y ahí tengo dos raíces. Más 3 y menos 3. Dos raíces. Y las otras dos salen
de x igual a más menos la raíz de 4, y eso me da más menos 2. Y ahí tengo las 4 raíces. Un polinomio de grado 4, como el que nos dieron, tiene 4 raíces, como habíamos dicho, y una es más 3, y la otra es menos 3, y hay otra que es más 2, y hay otra que es menos 2. 4 raíces, un polinomio de grado 4. En este caso ninguna está repetida, así que todas son raíces simples. Así harían tal cual para ver las raíces de cuando estoy con un polinomio de esta forma. X a la cuarta más x cuadrado y más un número. Se hace un reemplazo, se calcula las raíces de ese reemplazo y se vuelve a la variable original. Bueno, ¿y cómo hacemos cuando la potencia no es 4 y es, por ejemplo, x a la sexta? Entonces, por ejemplo, ese es 8c. Entonces tenemos x a la sexta más 2x cubo más 1 igual a 0. De nuevo hay que hacer un reemplazo, pero esta vez no voy a decir que t es igual a x cuadrado. En esta ocasión tengo que decir que t es igual a x al cubo. Y consecuentemente t cuadrado es igual a x cubo al cuadrado. X cubo al cuadrado es x a la sexta. Los exponentes se multiplican. Entonces, reemplazando eso me va a quedar, en lugar de x sexta voy a colocar t cuadrado. Más 2 por x cubo, en lugar de x cubo voy a colocar t. Y más 1 igual a 0. De nuevo, puedo calcular las raíces de una cuadrática que me quedó. Va a ser entonces t 1, 2 igual a 2 por a, que es 1, y arriba va a ser menos b, menos 2, más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, y ese es igual a, abajo me queda 2, arriba me queda menos 2, más menos 2 al cuadrado 4, menos 4 por 1 por 1, 4, 4 menos 4, 0, me queda más menos la raíz de 0. O sea que en este caso me da una sola t. Me va a quedar que t es igual a menos 2 dividido 2 menos 1. ¿Sí? O sea que t igual a menos 1 es raíz doble para el polinomio de grado 2 que tenía. ¿Sí? Menos 1 es raíz doble del polinomio de grado 2. Y ahí tengo las dos raíces del polinomio de grado 2. Y ahora, ¿cómo voy a la x? Es lo mismo que hicimos hace rato. Tenemos que hacer volver a la variable original, que era x. Entonces, decimos t, que es igual a x cubo. Entonces, x cubo es igual a menos 1. Y tengo que sacarle a eso las raíces. ¿Cómo le saco las raíces a menos 1? Bueno, por un lado va a ser menos 1, porque paso la raíz cúbica al otro lado. O sea, esto, si lo hacemos, nos queda así, ¿no? X igual a raíz cúbica de menos 1, y eso es igual a menos 1. ¿Sí? Y está bien, menos 1 es una solución, pero es una solución. ¿Cuántas soluciones necesitamos? 3, porque es un x al cubo, es un polinomio de grado 3. Entonces tiene 3 soluciones, y menos 1 es una de esas soluciones. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Porque esta respuesta está incompleta. Si ustedes ponen algo así en un examen o en un cuestionario que les pidan, va a estar incompleto. Va a estar bien, pero incompleto. Porque esto tiene 3 soluciones. ¿Dónde están las otras 2 soluciones? Era justamente para eso habíamos visto previamente números complejos. Porque menos 1 expresado como complejo, se lo dejo a ustedes para que hagan el intercambio. Ya saben que menos 1 cambiado a complejo se lo puede escribir como módulo 1, ángulo 180 grados.
¿sí? Lo que hice fue cambiar menos uno a complejos. 1, 180 grados. Tengo una forma de encontrar las tres raíces de ese número complejo. Entonces voy a tener un x0 que va a ser igual a la raíz cúbica de 1, el módulo, dividido, no dividido, con ángulo, igual a, todo se divide por 3, el índice de la raíz, y es igual a 180 más 0 en este caso, por 360. Y eso es igual a raíz cúbica de 1, 1, a ángulo es 180 más 0 por 360 dividido 3 nos da 60 grados. Entonces, esa es una de las raíces. Otra de las raíces es x sub 1 y es igual a lo mismo que hicimos acá, pero el valor de k ahora vale 1. Y eso es igual a 1 como módulo. Y en el ángulo que me da 180 más 360 por 1 dividido 3, en total nos va a dar 180 como ángulo. Y la última raíz es lo mismo, pero acá tiene que ir un 2. Esta es una raíz x sub 2. Bueno, el módulo es 1, igual que las anteriores. El ángulo es 180 más 2 por 360 dividido 2 nos da 300. Y ahí están las tres raíces de x y cada una es doble. ¿Por qué es doble? Porque las tres vienen de una raíz doble que esté igual a menos 1. ¿Sí? Estas tres raíces, cada una viene de una raíz doble que esté menos 1. Entonces las tres van a ser doble también. Dicho de otra forma, si esta raíz hubiera sido triple, ¿sí? Si t hubiera sido triple, cada una de estas también hubiera sido triple. Bueno, y ahí están las raíces, que están en forma polar, pero si quieren lo pasan a forma cartesiana. Ya se acuerdan cómo era. 1 por el coseno de 60 más i por el seno de 60. Aquí me olvidé, 1 también. Va el módulo multiplicado delante. Bueno, ya hacen lo mismo acá con 180 y 300 y encuentran a que es igual en forma cartesiana, o sea, en la forma como estábamos escribiendo hasta ahora los números. Bueno, les dejo a ustedes para que hagan ese cambio. Bueno, decirle cómo se resolvían las ecuaciones que están en el punto 8. Las que son de grado 4 las pueden resolver haciendo una sola sustitución, y después de resolver esa sustitución vuelven a la variable original. Las de grado 6 se resuelve como recién hicimos, y la de grado 8 se resuelve como la de grado 6 porque les va a quedar una x a la cuarta. Y como tienen que pasar la raíz cuarta al otro lado, saben que tienen que tener 4 soluciones, y esas 4 soluciones las van a encontrar solamente trabajando con polares. No la van a poder encontrar de otra forma más que con polares. Bien, bueno, con eso damos finalizado el TP5, podemos pasar tranquilamente al TP6, que sigue siendo polinomios. Bueno, todo el TP6 también es seguir bueno, el TP6, excepto el punto 1, por lo que estoy viendo, la mayor parte del TP6 se concentra en encontrar las raíces del polinomio. Casi todo polinomio es eso. Casi todo, el práctico polinomio, si se fijan, mayormente se centra en dos cosas: en encontrar las raíces de un polinomio y en
volver a armar el polinomio a partir de las raíces. O sea, es de polinomio a raíces, tengo el polinomio, tengo que obtener las raíces, o me dan las raíces y yo tengo que rearmar el polinomio. Más o menos en eso gira todo el práctico de polinomios. O encuentro las raíces o encuentro el polinomio. Bien, entonces en el TP6, el primer punto dice, aplicando el concepto de relación entre coeficientes y raíces, a encontrar las ecuaciones mónicas desarrolladas que tienen raíces a. Menos 2 dice que es una raíz simple y 2 es una raíz doble. Entonces, ¿cuántas raíces tenemos? Menos 2 es una raíz y 2, como es doble, son dos raíces. Entonces son 3 raíces y el polinomio entonces es de grado 3. Damos un salto, vamos a hacer el TP6 en el punto 1A. Como tengo una raíz simple y una doble, son 3 raíces en total, entonces mi polinomio es grado 3. Entonces el polinomio que tengo que encontrar es P de X igual a A sub 3 por X a la 3 más A sub 2 por X a la 2 más A sub 1 por X a la 1 más A sub 0. Se lo puse en forma genérica porque lo que me pide es encontrar el polinomio utilizando lo que se conoce como relación entre coeficientes y raíces. Bueno, como es un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces tiene? Tiene 3 raíces. X1, X2 y X3, que nos los dan de dato. X1 dice que es igual a menos 2 y X2 otra raíz es igual a 2 y X3 es igual a también 2 porque dice que 2 es raíz doble y tengo las 3 raíces de un polinomio de grado 3. Bien. ¿Cómo lo encuentro? Hay unas relaciones que no sé si les habrán dado en teoría o cómo habrán hecho, pero si yo escribo el polinomio de esta forma, ¿cuáles son los coeficientes? Son el A sub 3, el A sub 2, el A sub 1 y el A sub 0. Aquí me tendría que haber dicho que es mónico. A ver. Sí, mónicas. Aquí está perfecto. Necesito ese dato porque si no, no se podía hacer. Bueno, si me dice que es mónico, desde ya tengo que saber que A sub 3, o sea, el coeficiente principal, el coeficiente de mayor grado, el primer coeficiente es igual a 1. Eso porque me dice que es una ecuación mónica. ¿Por qué lo necesito? Porque las relaciones de coeficientes y raíces necesita de dato uno de los coeficientes y normalmente es este, el A sub 3, el coeficiente de mayor grado. ¿Cómo van estas relaciones? Si es un polinomio de grado 3, me indica que entonces A sub 3 menos 1, o sea, el A sub 2, ¿sí? Estoy hablando del A sub 2, es igual a justamente el A sub 3, el coeficiente de mayor grado, multiplicado por menos 1, ese menos 1 es de fórmula, siempre va a ser menos 1, elevado a la 1, por las 3 raíces sumadas. ¿Sí? Sumo las 3 raíces, x1 más x2 más x sub 3. Se ve complicado y son las formas, se las tiene que saber sí o sí de memoria, no hay otra. Pero hay formas un tanto fáciles de recordar, que es por ejemplo esta. Del lado izquierdo, o sea, lo que se va poniendo del lado izquierdo son los coeficientes sin contar el principal. Entonces, si el principal es A sub 3, empiezo a contar desde A sub 2, A sub 1, A sub 0. A sub 2 es igual a A sub 3, ¿sí? De fórmula, siempre A sub 3 va de este lado, ya vamos a ver los otros.
por menos 1, es de fórmula también, elevado a la 1. Este 1, ¿de dónde viene? Porque a sub 3 le tuve que restar 1 para que sea igual a sub 2. Y multiplicado las tres raíces sumadas de 1 en 1. Le vamos a encontrar una relación con la siguiente. Entonces, si ese es a sub 2, a sub 3 menos 2, ahora le estoy restando 2 al subíndice 3, es igual a sub 1. Y ese a sub 1 que es igual a sub 3, ¿sí? El a sub 3 siempre va del lado de ahí, por menos 1 elevado al cuadrado. Ese 2 de dónde viene, porque al subíndice le resté 2. Entonces aquí va elevado al cuadrado. Por, ahora las raíces, ¿qué van en este paréntesis? En el primero iban las raíces de 1 en 1. Aquí, como es al cuadrado, van las raíces de a 2. ¿Qué quiere decir con de a 2? Tengo que multiplicar las raíces en todas las combinaciones posibles de a 2. Entonces, ¿qué combinaciones posibles hay? Hay x1 por x2, x2 más x1 por x3 y más x2 por x3. ¿Sí? Agrupé las raíces que había de a 2, x1 por x2, x1 por x3 y x2 por x3. No hay otra combinación posible. Esas son las únicas combinaciones posibles que puedo tener entre las raíces de a 2 y sumadas. Bien, ese es a sub 1. Y a sub 0, el coeficiente, el término independiente, es igual a... Entonces va a ser a sub 3 menos 3, ¿no? Para que sea igual a sub 0. Es igual a sub 3, que siempre, como le digo, siempre va de este lado, por menos 1 elevado, ¿ahora qué? Al cubo. ¿Sí? ¿Ese cubo de dónde viene? Porque le tuve que restar 3. ¿Sí? Le tuve que restar 3 para que me dé 0. Y ahora voy a poner las raíces agrupadas de 3 en 3. Entonces, agrupadas de 3 en 3 va a ser x1 por x2 por x3. Ahí tengo las raíces de 3 en 3. Y más que, más nada, porque no hay otra combinación posible. Tengo 3 raíces, la única combinación posible de 3 es x1 por x2 por x3. No hay otra combinación posible. Bueno, estas serían las relaciones de coeficientes y raíces para un polinomio de grado 3. Se ve complicado y las primeras veces sí va a ser complicado de memorizarlo porque se lo tienen que memorizar, pero hay formas simples de acordarse. Por ejemplo, una forma es como le decía aquí. Fíjense, este 1 se repite aquí, o sea, el número que le resto al subíndice principal, que en este caso es a sub 3, es igual al exponente que va acá y es igual a la cantidad de veces que, no, a la cantidad de raíces que voy combinando. Por ejemplo, en el primer caso las voy combinando de una en una, x1, x2, x3. Aquí, para el a sub 2, para el a sub 3, al a sub 3 le resto 2 y ese 2 hace que me acuerde que tenga que ser menos 1 al cuadrado y voy combinando las raíces de 2 en 2 en 2. Y el siguiente es a sub 0, le tuve que restar 3 al a sub 3, al índice, ¿no? Al índice, no estoy restándole al índice nomás. Entonces elevo el menos 1 al cubo. Y las raíces las voy acomodando de 3 en 3. Ahora lo vamos a hacer con un ejercicio práctico para que se vea más simple. Bueno, esas son las relaciones para un polinomio de grado 3. Vamos a ver cómo nos sirve para rearmar el polinomio, porque lo que tenemos que hacer es rearmar este polinomio utilizando estas relaciones. Entonces la primera, voy a copiarla. La primera me dice que la sub 3, o sea, el índice es 3 menos 1, o sea, solo es para denotar el índice, es a sub 2, o sea, este que está acá,
es igual a sub 3. Y nos dijeron que es una ecuación mónica. O sea que va a ser por 1, porque la ecuación es mónica. Y nos dieron el valor de las tres raíces, x1, x2 y x3. Entonces, esto es menos 2. X2 es 2. Y x3 es 2 también. Entonces, fíjese qué fácil. Lo único que hay que hacer es calcular todo eso y tenemos el valor del a sub 2. Entonces, 1 por menos 1 a la 1, menos 1 a la 1 es menos 1 por 1 menos 1. Y multiplicar un paréntesis que adentro tiene menos 2 más 2, 0, más 2, 2, por menos 1, menos 2. Entonces ya tenemos el primer coeficiente. El siguiente coeficiente a sub 1 dice que es igual a sub 3, que como es mónica la ecuación, es igual a 1. Menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo. Y ahora tenemos que multiplicar las raíces de 2 en 2. Entonces va a ser menos 2 por 2 menos 2 por 2 y 2 por 2. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Y 2 más 2 por 2. ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, resolvemos nomás lo que está ahí. Es 1 por menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1 positivo, y bueno, 1 por todo lo que está en el paréntesis es 2 por 2, 4, más menos 2 por 2, menos 4, más 2 por 2, 4, en total me da a sub 1 igual a 4. Y solo me falta calcular a sub 0. A sub 0, el que me falta es a sub 3, que ya sabemos que vale 1 porque es una ecuación mónica, por menos 1 elevado al cubo, que es menos 1, por las tres raíces multiplicadas. Entonces va a ser x sub x1, sabemos que vale menos 2, por x2 sabemos que vale 2, y por 2. Eso es igual a 1 por menos 1, menos 1, y dentro del paréntesis tenemos menos 2 por 2 por 2, menos 8, con el menos 1 se hace 8 positivo. Ya tenemos los tres coeficientes. ¿Para qué hicimos todo esto? Porque lo único que tenemos que hacer es reescribir el polinomio. Entonces el polinomio que nos estaba pidiendo, teníamos que rearmarlo. Una forma era, como ya habíamos visto, haciendo distributiva con todas las raíces de la forma factorizada, como hicimos en el punto 7 del práctico anterior. Y la otra es esta, usando la relación entre coeficientes y raíces, pero necesitábamos las raíces de datos. Bueno, el primero es que sé que a sub 3 es 1, porque es una ecuación mónica. Entonces esto es 1 y no necesito escribirlo. A sub 2 sabemos que es menos 2. Entonces menos 2x cuadrado. A sub 1 sabemos que es igual a 4. Y a sub 0 sabemos que es igual a 8. Lo acabamos de calcular todo eso. Entonces el polinomio que nos pedían resolver es ese. Ese es el polinomio desarrollado al que tenemos que llegar a partir de la relación entre coeficientes y raíces. Bien. El C es parecido, es lo mismo porque también es un polinomio de grado 3, como hicimos recién. ¿Sí? Es un polinomio de grado 3. ¿Y cómo es el B? Porque aquí son un menos 1 como raíz, un 1 como raíz, un 2i como raíz y menos 2i. En total, ¿cuántas raíces? 4 raíces. Bueno, el C se lo dejo a usted porque son también 3 raíces como en el A. ¿Y cómo se relaciona el de 3 raíces? Las que vimos acá son las relaciones entre coeficientes y raíces para un polinomio de grado 3. ¿Cómo es para un polinomio de grado 4? Para un polinomio de grado 4, p de x va a ser igual a sub 4 por x a la cuarta más a sub 3 por x a la 3 más a sub 2 por x a la 2 por x a la 2 más a sub 1 por x a la 1 y más a sub 0 por x a la 0, que no se escribe porque es igual a 1.
Ese sería un polinomio de grado 4 en forma genérica. ¿Cuáles son las relaciones entre coeficientes y raíces para un polinomio de grado 4? Se sacan usando la misma lógica que usamos para sacarla de los coeficientes de un polinomio de grado 3. Es a sub 3, que sale de A4, el coeficiente principal de resto 1 es igual a sub 4 por menos 1, como siempre de fórmula, elevado a la 1 por las raíces sumadas de A1. Entonces va a ser x1 más x sub 2 más x sub 3 y más x sub 4, porque es un polinomio de grado 4 y por tanto tiene 4 raíces. El siguiente coeficiente a sub 2 es igual a sub 4, como siempre, el coeficiente principal, por menos 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque es el segundo coeficiente. Y para llegar a él, el subíndice le tuve que haber restado 2 al 4. Y ese 2 también me indica que tengo que agrupar las raíces de a 2. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles para las raíces tengo agrupando de a 2 tomando 4 raíces? Son x1 por x2 más x1 por x sub 2 más x, aquí la repetí, era x3, x1 por x4 más x2 por x3 más x2 por x4 y más x3 por x4. Esas son todas las combinaciones posibles con 4 raíces agrupando de 2 en 2. El siguiente coeficiente sería a sub 3 y es igual a sub 4 por menos 1 elevado al cubo, siguiendo la misma lógica de hace rato. Perdón, este no es a sub 3, es a sub 1. ¿Sí? Porque era sub 3, 2, 1 por... Y ahora las raíces las tengo que agrupar de 3 en 3. ¿Cómo puedo agrupar 3 raíces de 3 en 3? 4 raíces tomando 3 es x1 por x2 por x3 más x1 por x2 por x4 más x1 por x3 por x4 más x2 por x3 por x4. Esas son todas las combinaciones posibles que puedo hacer agrupando las raíces de 3 en 3. Y el último, a sub 0, es igual a sub 4 por menos 1 elevado a la cuarta por... Y ahora van las raíces agrupadas de A4. Tengo 4 raíces, las tengo que agrupar de A4, entonces la única combinación posible es x1 por x2 por x3 por x4. Es la única combinación posible de 4 raíces tomando las 4 al mismo tiempo. Esas son las 4 relaciones entre coeficientes y raíces para un polinomio de grado 4. Y de la misma forma podría escribir uno para grado 5, grado 6, grado 7, grado 8, pero como se van dando cuenta, mientras más grande sea el grado del polinomio, más largas son estas relaciones y más relaciones son. Por eso lo normal es que seguramente van a haber de grado 4, de grado 3 y lo más seguro que sean del grado 3 nomás. Pero es para que tengan en cuenta y hay formas fáciles de recordar. ¿Sí? Véanlo como si si al coeficiente principal no lo contaran. Entonces cuentan el 1, el coeficiente 2, el coeficiente 3, el 4. Entonces menos 1 elevado a la 1, 2, 3, 4, tomando raíces de A1, de A2, de A3 y de A4. Bueno,
Se lo dejo para que lo hagan porque es simplemente reemplazar. Reemplazan los valores porque dice que es mónica, así que a sub 4 es igual a 1 y nos da el valor de las 4 raíces. Lo único que se hace es reemplazar aquí, bueno, bueno, no lo quiero hacer porque va a ser bastante largo, y solo es reemplazar y calcular el valor de a sub 3, a sub 2, a sub 1 y reemplazar en el polinomio a sub 4 ya son que vale 1. A sub 3 le va a dar un número, lo ponen acá. A sub 2 le va a dar un número, lo ponen acá. A sub 1 le va a dar un número, lo ponen aquí. Y a sub 0 da otro número, lo ponen acá. Además que todo esto de la relación entre coeficientes y raíces no es que nos sirva, sino que era un preámbulo para poder hacer los puntos siguientes. Porque se puede utilizar estas relaciones para conocer las raíces. Fíjese que lo que recién hicimos fue rearmar un polinomio sabiendo las raíces. Y dije que este práctico básicamente consiste en ir de las raíces del polinomio o del polinomio a las raíces. Y si de las raíces al polinomio podemos llegar sabiendo las relaciones de coeficientes y raíces, a partir del polinomio, o sea, por ejemplo puedo llegar a las raíces sabiendo estas relaciones entre coeficientes y raíces. Bien, por ejemplo, en el punto 2 dice, utilizando el concepto de relación entre coeficientes y raíces, hallar las raíces de las siguientes ecuaciones. Y bueno, tengo un polinomio de grado 3, y me dice, sabiendo que 2i es una raíz. Sabiendo, y bueno, por ejemplo, en el B dice, sabiendo que x1 es igual a x2 más x3, sabiendo que una raíz es doble y las otras dos son opuestas, y así, etcétera. Me da como datos entre las raíces, por ejemplo, son iguales, la suma de esta de la otra, son opuestas, una es el doble que la otra, etcétera. Este punto 2 se puede resolver utilizando las relaciones que hay entre coeficientes y raíces. El primero es medio sencillo, es más, no necesito los coeficientes y raíces para resolver el 2a, porque es un polinomio de grado 3. Entonces tengo el 2.a, me dice que p de x es igual a x cubo más 5x cuadrado más 4x más 20. Me da de dato que una raíz la vamos a llamar x1 es igual a 2i. ¿Sí? Inmediatamente ustedes tienen que ya saber cuál es otra raíz. ¿Por qué? Fíjense que la raíz es del tipo compleja. Habíamos dicho que si los coeficientes son reales, y aquí se ve que los coeficientes son reales porque ninguno es un complejo imaginario, o sea, ninguno es un coeficiente con la letra i, ninguno es imaginario. Si los coeficientes son reales, entonces tengo una variable, una raíz imaginaria, entonces la otra raíz, otra de las raíces, es el conjugado menos 2i. ¿Y qué tengo ahí? Una raíz y otra raíz. Tengo dos raíces, me falta únicamente x sub 3. Es la única raíz que no tengo. ¿Y de dónde la voy a sacar? Sabiendo las relaciones entre coeficientes y raíces. Porque este es un polinomio de grado 3. Si es un polinomio de grado 3, yo sé que entonces la primera relación era a sub 2 es igual a sub 3 por menos 1 elevado a la 1 por las tres raíces sumadas. x1 más x sub 2 más x sub 3. Esa es la primera relación de coeficientes y raíces para un polinomio de grado 3. Lo único que tengo que hacer es reemplazar todos los valores que yo ya conozco. Porque ya sé que a sub 2 es 5, porque me da el polinomio completo. A sub 2 es 5 y es igual a sub 3, que es igual a 1, porque este polinomio, como se puede ver ahí, es mónico.
por menos 1 a la 1 es menos 1. Y por las raíces sumadas. Entonces, x1 es 2i. x2 es menos 2i. La voy a sumar. Y más x sub 3, que es la única que no conozco. Entonces, ¿qué me queda? Una ecuación de una sola incógnita que es x sub 3. Entonces la podemos resolver. Simplificando un poco, esto nos queda que que 5 es igual a 1 por menos 1, menos 1, 2i por menos 2i es 0, se anulan. Y me queda x sub 3, entonces esto es igual a x sub 3. Menos x sub 3. Entonces, si 5 es igual a menos x sub 3, ya sé que x sub 3 es igual a menos 5. Y ya tenemos resuelto lo que nos pedían. Porque ¿qué nos piden? Encontrar las raíces. Y ya tengo una raíz. Sacamos otra raíz a partir de un teorema, que es ese que me dice que si los coeficientes son reales, entonces si tengo una raíz compleja, el conjugado de esa raíz también es raíz. Y la raíz que me dieron de dato, tengo 1, 2, 3 raíces. Es un polinomio de grado 3, son todas las raíces que tiene el polinomio. Entonces ya está resuelto. Vamos a pasar al siguiente. 2b. Me dice, el 2b dice, es también un polinomio de grado 3, x cubo más 8x cuadrado más 4x menos 48 igual a 0, sabiendo que x1 es igual a x2 más x3. Bueno, tenemos el polinomio x cubo más 8x cuadrado más 4x menos 48. Bien. Y me da de dato, no me da los valores, pero me da una relación que dice que x1, una de las raíces, es igual a x2 más x3. Las otras dos raíces son todas las raíces porque es un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3 tiene solo 3 raíces. Bueno, ¿y de qué me sirve esto? Tengo que escribir las relaciones de coeficientes y raíces. ¿Cuál voy a escribir? Antes que me olvide, cuando tengan que encontrar raíces y el método a usar sea la relación de coeficientes y raíces, que es lo que estamos haciendo ahora, siempre van a usar la primera y la última. O sea, a ver, voy a... ¿Dónde las escribí? Acá. Estas son las relaciones para un polinomio de grado 3. Siempre van a usar la primera, o sea, esta, la de a sub 2, donde están las raíces sumadas, y la última, la de a sub 0, donde están las raíces multiplicadas. Y en el caso del polinomio de grado 4, van a usar la primera, la de a sub 3, donde están las raíces sumadas, y la última, a sub 0, donde están las raíces multiplicadas. Nunca bueno, al menos nunca en estos tipos de ejercicios que le van a dar, van a necesitar las relaciones del medio, que son las más complicadas, porque son agrupando de a 2, de a 3, etcétera. Siempre van a usar la primera, que es donde están sumadas, o la última, donde están todas multiplicadas. ¿Sí? Eso simplifica un poco las cosas para que, digamos, no estén pensando de cuál de todas las relaciones tengo que usar. Siempre la primera, o la última, o ambas. La que más les sirva. Y normalmente sirve más la primera. Normalmente, depende de lo que tengan. Bueno, lo voy a copiar. Bien. Bueno, tengo el polinomio, me dice que x1 es igual a x2 más x3 y vamos a reemplazar acá. Entonces, me queda a sub 2. ¿Quién es a sub 2? Es 8. Es igual a sub 3. Puedo ver que es igual a 1 porque a x sub 3, a x al cubo, a x al cubo lo está multiplicando el número 1. Ese es a sub 3. Por menos 1 a la 1, menos 1. Por las tres raíces sumadas. Y aquí es donde yo no tengo datos, pero sí sé que x1 es igual a x2 más x3. O sea, tendría que ser x1 más x sub 2 más x sub 3. Pero que sabemos que estas dos
son iguales a x1. Entonces, en lugar de escribir x2 más x3, puedo escribir x sub 1. ¿Y qué nos quedó? Una ecuación con una sola incógnita, que es x1. Porque entonces esto es igual a 8 es igual a 1 por menos 1 menos 1. Menos 1 por x1 más x1. x1 más x1 es como decir x más x, 2x. Y en este caso se llama x1 nomás. Es solo el nombre. Es un subíndice para diferenciarlos de las otras raíces. Entonces si 8 es igual a menos 2x1, ese menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y x1 es igual a menos 4. Y ya tengo una raíz. Me falta encontrar dos raíces más. ¿Cómo las vamos a encontrar? Usando la otra relación de coeficientes y raíces que yo dije que usan. Siempre usan la primera donde están todas sumadas o la última donde están todas multiplicadas. Y la otra es a sub 0 igual a sub 3 por menos 1 elevado a la 3 por las tres raíces multiplicadas. x1, x2, x3. Entonces empezamos a reemplazar. ¿Quién es a sub 0? Menos 48, el término independiente. Es igual a sub 3, que en este caso es igual a 1, por menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, menos 1, no cambia, por las tres raíces multiplicadas. Bueno, iría x1, y yo sé que vale menos 4, por x2 y por x3, por x sub 2 y por x sub 3. ¿Y qué me queda? Una ecuación con dos incógnitas, x2 y x3. No la puedo resolver así como está. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. O sea, solo puedo trabajar con una incógnita a la vez. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Tengo que poner o x2 en función de x3 o x3 en función de x2. ¿Y de dónde voy a sacar eso? Del dato que me dieron, que x1 es igual a x2 más x3. Entonces, puedo despejar. Por ejemplo, x3, si reemplazo x3, x1 menos x2 va a ser igual a x sub 3. Entonces yo puedo reemplazar eso acá. En lugar de poner x3, vamos a colocar x1, que es menos 4, menos x2. Y me queda una ecuación con una sola incógnita, que es x2. Me queda una ecuación, una sola incógnita, x2. La pueden despejar porque, bueno, como siempre, pasan multiplicando, dividiendo, etcétera, y pueden sacar el valor de x2. Y x3, cuando ya tengan el valor de x2, lo buscan acá. Porque cuando ya tengan el valor de x2, van a saber el valor de x1 y el valor de x2 los restan y tienen el valor de x3. ¿Cómo nos va a quedar? Menos 48 igual a 1 por menos 1 menos 1 por menos 4x2 por menos 4, o sea, tengo que ser distributiva. Esto que está acá, tenemos que ser distributiva acá adentro. O antes de hacer eso, hacemos esta multiplicación. 1 por menos 1 por menos 4 por x2, nos queda negativo con negativo se va y nos queda 4x sub 2 por menos 4 menos x sub 2. Era 2. Menos 48 nos va a quedar igual. Ahora sí repartimos el 4x cuadrado, nos va a quedar, repartimos menos 16
x cuadrado, lo llamamos x nomás, o sea, a ver, al cuadrado, ¿sí? X sub 2 al cuadrado, no, es solo menos 16 x sub 2. ¿Sí? 4x2 por menos 4 es menos 16 x sub 2. 4x cuadrado, perdón, 4x2 por menos x2 va a ser menos 4x sub 2 al cuadrado. ¿Qué nos queda? Una ecuación cuadrática. La acomodamos, pasamos todo a un solo lado del igual, nos va a quedar 4 veces x cuadrado menos 10, no, pasa sumando 16 menos 16x pasa sumando al otro lado, menos 48 igual a 0. Nos queda una cuadrática. Esa cuadrática se puede resolver de la forma que ya conocemos, sobre 2 por a por menos 16 más menos raíz de 16 al cuadrado menos 4 por a por c menos 48. Eso va a ser igual a dividido 8 y arriba menos 16 más menos, y bueno, 16 al cuadrado, que tenemos que restar, en realidad sumar, porque va a ser negativo por negativo, va a ser suma 4 por 4 por 48, nos da 1024. Raíz de eso es 32. Entonces 1x va a ser usando el más. Menos 16 más 32, 16 positivo dividido 8 nos da 2. Y el otro x, usando el menos. Menos 16, menos 32, menos 48, menos 48 dividido 8 es menos 6. Y tenemos las dos raíces que faltaban. 4 menos 2, menos 6. Menos 4 más 6, 2. Bien. Estas son las últimas dos raíces que quedaban. X igual a 2, x igual a menos 6 y la raíz original, acá está, x1 igual a menos 4. Polinomio de grado 3, 3 raíces, menos 4, 2 y menos 6, cada uno de simple, porque no están repetidas. Si alguna estuviera repetida, decimos, por ejemplo, yo que sé, si este x1 igual a menos 4, digamos que este de acá me salía también menos 4, entonces menos 4 era raíz doble. Bien, y así se van haciendo estos ejercicios que están acá. Dice sabiendo que x1 es igual a x2 más x3, bueno, da, por ejemplo, sabiendo que una raíz es doble, o sea, este que es raíz doble, me está diciendo que x1 es igual a x2, porque me está diciendo que hay dos raíces que son iguales, porque dice que es doble. Entonces me dice que x1 es igual a x2, y cuando me dice que dos son opuestas, me está diciendo que x3, la llamemos, es igual a menos x4. Sabiendo que el producto de dos de sus raíces es 2, es menos 2. Aquí me está diciendo que, por ejemplo, x1 por x2 es igual a menos 2. Y en la última dice, sabiendo que tiene una raíz imaginaria de la forma BI. ¿Sí? Si me da una raíz imaginaria y yo veo que en el polinomio todos los coeficientes son reales, entonces yo ya sé que la otra raíz es menos BI. Este es como
Este de acá. Es como el A, porque me da una raíz imaginaria. Entonces ya sé que el conjugado también es una raíz. Bueno, empleando todos estos coeficientes y raíces, bueno, podrían llegar a resolver los ejercicios que están acá. Solo decir reemplazando en las ecuaciones de coeficientes y raíces que les quedan ecuaciones. Esas ecuaciones las tienen que resolver. El 3 dice, nos dan un polinomio, calcular el producto de las raíces, o sea, ¿a qué se refiere con producto de raíces? X1 por X2 por X3, o sea, ¿qué nos está dando? Diciendo que tenemos que usar el método, las relaciones que hay entre coeficientes y raíces, porque ¿dónde vimos X1 por X2 por X3? En la última relación. Sabiendo que las sumas es igual a 5, me está diciendo que la suma es igual a 5, o sea que X1 más X2 más X3 es igual a 5, y me pide que calcule cuánto es X1 por X2 por X3. De nuevo son las relaciones entre coeficientes y raíces lo que me está pidiendo. Aquí lo mismo, o sea, la ecuación sabe que el producto de sus raíces es lo mismo de recién. Me dice que el producto, o sea, X1 por X2 por X3 por X4, en este caso, porque es un polinomio de grado 4, 4 raíces, las 4 multiplicadas, me tiene que dar 3 medios. El valor de h, o sea, este que está acá, porque las 4 raíces multiplicadas por menos 1 elevado a la cuarta por el coeficiente principal, o sea 2, me tiene que dar el término independiente, que es este de acá. De nuevo, es utilizando las ecuaciones que hay, las relaciones que hay entre coeficientes y raíces. Solo tienen que ir reemplazando y despejando. De eso trata el punto 3. Bien, este es el que quería llegar, el punto 4, porque ya dejamos atrás los coeficientes y raíces. Y vamos a empezar a hablar de otro método para sacar raíces. ¿Qué métodos vimos? El primero era, el que vieron en el práctico anterior, era una forma de sacar posibles raíces. Porque lo que hacíamos era, veíamos el término independiente y el término principal, y hacíamos los divisores de cada uno y las posibles combinaciones posibles del independiente dividido los divisores del principal. Esas posibles combinaciones pueden ser raíces y las teníamos que probar con la regla de Ruffini, por ejemplo, que es la opción más recomendable, porque le dije que la regla de Ruffini le da varias cosas. Una le dice si es o no es raíz, y la otra que si llega a ser raíz, al polinomio me lo va achicando cada vez más. Un polinomio de grado 4 lo convierto en uno de grado 3, al de grado 3 a grado 2, y cuando llega al de grado 2 ya directamente lo saco por fórmula. ¿Y cuál es el otro ventaja de la regla de Ruffini? Que también me tira la multiplicidad de las raíces. Porque si yo puedo usar una raíz dos veces, esa raíz es doble. Si la puedo usar tres veces, es triple, etcétera. Bien, en el punto 4 tenemos otro método que es utilizando el MCD entre P de X y P' de X. Como tienen el parcial de análisis este sábado, calculo que ya saben derivar. Porque P', esto que está acá, se lee esto que dice P apóstrofe de X, se lee como P' de X. Bueno, creería que ya saben derivar, o sea, P' de X es la derivada de P de X, es la derivada de una función. Y igual no es muy complicado derivar el polinomio, se lo voy a mostrar ahora. Bueno, se saca el MCD. Y eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo se saca el MCD? Con el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides sirve para sacar el MCD, si es que existe, entre P de X y P' de X, por ejemplo. Bueno, dice, para cada una de las siguientes ecuaciones P de X, calcular las raíces sabiendo que por lo menos una de ellas se anula a D de X, donde D de X es el nombre que le dieron para el MCD entre P y P'. Bien, entonces vamos a agarrar uno. Agarremos, agarremos uno grande directamente, ¿sí? No agarremos el de grado 3, que es el más simple, agarremos el de grado 4. Vamos a hacer esto, el B,
P de x es igual a x a la cuarta más 2x cubo menos 11 x cuadrado menos 12x más 36 igual a 0. Bueno, ese es P de x. Necesito que saquemos P' de x. P' de x, la derivada de P de x se saca. Tienen que ir haciendo uno en uno. O sea, primero vamos a sacar la derivada de este. Le vamos a sumar la derivada de este. Le vamos a sumar la derivada de este, bueno, que es una resta, o sea, le vamos a restar. ¿Sí? El signo lo vamos poniendo. Después seguirá la derivada de este. Y después la derivada de esto. Bien. ¿Cómo se va sacando derivada? El exponente, que en este caso es 4, baja, o sea, voy a poner 4 por, y hago x al cubo, que es lo que tenemos que hacer de hacer 4 menos 1, más. En el siguiente, el exponente baja, o sea, es 3 por 2 que ya estaba, por x elevado al cubo menos 1. ¿Sí? Siempre voy restando menos 1 el exponente. Más, menos, sigue un menos, 11 que ya estaba, por 2 que es el exponente que baja, por x al cuadrado menos 1, menos 12 por, ¿cuál es el exponente de x? Es 1, porque es x a la 1, por x elevado a la 1 menos 1. Y más, eh, ¿cuál es el exponente de acá? 0, ¿no? Si el exponente tiene que bajar 0 por cualquier cosa, 0. O sea, el último término siempre desaparece. Siempre que, bueno, lo voy a poner, pero para que sepan que siempre los números que están solos, sin x, son iguales a 0. Entonces, este de acá es la derivada de esto. Esto que está acá, vamos a cambiar de color, no, sigámoslo amarillo, es la derivada de esto. Este de acá es la derivada de este. Este de acá, bueno, a ver, un color menos notorio, es la derivada de este. Y bueno, este, su derivada es el 0. Ahora lo vamos a escribir bien porque, o sea, es la forma en cómo se deriva, pero el puesto sería P' de x es igual a 4x a la 4 menos 1 es lo mismo, es 4x cubo, más 3 por 2 6, x 3 menos 1 es x al cuadrado, menos 11 por 2 22, x al cuadrado menos x al 2 menos 1 es x a la 1, y menos 12 por 1 12, x a la 1 menos 1 es 0, x a la 0 es 1, no se coloca. Entonces, esta es la derivada de p de x. Bueno, yo tengo p' de x y ya tengo p de x. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el MCD. ¿Se acuerdan cómo se encontraba el MCD? Tenía que hacer el algoritmo de Euclides. Para el algoritmo de Euclides voy a hacer esto, que me va a ayudar a encontrarlo. Aquí que iba el polinomio más grande de grado 4, o sea, p de x. Aquí voy a colocar x a la cuarta más 2x cubo menos 11x cuadrado menos 12x más 36. Creo que no va a caber. Bueno, vamos haciéndolo por partes, ¿no?
Y aquí va P' de X. Tengo que hacer el MCD entre P de X, que lo coloco a la izquierda, y P' de X, que lo coloco a la derecha, siempre así. ¿Por qué? Porque P' de X siempre va a ser de un grado menor a P de X, porque al derivar sí o sí me obliga a que baje el grado del polinomio. Bueno, ¿y cómo sacamos el...? Ok, vamos a hacerlo bajo. ¿Cómo saco el MCD? Tenía que ir derivando. Pero aquí me conviene, antes de hacer el algoritmo de Euclides, que habíamos visto en el algoritmo de Euclides, que se me permite ir multiplicando, dividiendo los coeficientes del divisor y del dividendo. ¿Para qué? Para que sea más simple la división. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que dividir, tendría que hacer x a la cuarta dividido 4x cubo. 1 dividido 4, un cuarto. Y no hay problema con eso, pero después tengo que hacer un cuarto por 4, un cuarto por 6, un cuarto por 22, un cuarto por 12, y eso lo tengo que colocar debajo de este y sumarlo con el de arriba, y me van a seguir arrastrando fracciones, ¿sí? Si ustedes quieren sufrir, digamos, con las fracciones, pueden hacerlo, no hay problema, pero es más fácil si simplificamos los coeficientes. ¿De qué manera? Por ejemplo, vemos que todos estos coeficientes son pares. Entonces, si todos son pares, los puedo dividir en dos. Entonces, en lugar de 4, 2, en lugar de 6, 3, en lugar de 22, 11, y en lugar de 12, 6. Simplemente dividí todo por 2. Y los de acá, como si voy a seguir teniendo el problema, porque va a ser 1 dividido 2, un medio. Una fracción, voy a seguir arrastrando fracciones. Lo que voy a hacer es multiplicar todos estos por 2. Entonces me va a quedar 2, 2 por 2, 4, 11 por 2, 22, 12, 24 y 36, 72. Esto lo hice solo para no usar fracciones, pero si no lo quieren hacer, no hay problema. Ahora sí, hacemos la división del algoritmo. Siempre agarro el primero y lo divido en el primero. Y lo voy a colocar arriba, a diferencia de la división normal. Entonces 2x cuarta dividido 2x cubo es positivo dividido positivo, positivo. 2 dividido 2 es 1. Y x cuarta dividido x cubo es x. Ahora, a este x lo voy a multiplicar por todo esto y lo vamos a colocar acá, cambiado el signo. Entonces, cambio el signo, x por 2x cubo es menos 2x cuarta. X por 3x cuadrado, cambiando el signo, es menos 3x cubo. X por menos 11x es 11x cuadrado, cambiando el signo. Y x por menos 6, menos 6x, cambiando el signo, es 6x. Y sumo con el de arriba. Si sumo con el de arriba, ¿qué me queda? El 2x cuarta se va con el 2x cuarta. Y 4x cubo menos 3x cubo es una sola x cubo. Menos 22x cuadrado más 11x cuadrado me va a quedar menos 11x cuadrado. Menos 24x más 6x me va a quedar menos 18x. Y como el 72 no tengo a nadie a quien restarle, baja tal cual. Una vez más tengo que seguir dividiendo. Tendría que ser x cubo dividido 2x cubo. Y lo puedo hacer, pero de nuevo me va a molestar la fracción, porque va a ser 1 dividido 2, un medio. Y es un medio, como le expliqué recién, voy a multiplicar por todo esto, va a ir acá abajo, va a sumar con lo de arriba y se van a hacer fracciones. Y que no hay problema con eso, pero prefiero no hacerlo. Entonces a todo esto lo voy a multiplicar por 2. Entonces me va a quedar 2x cubo menos 22x cuadrado menos 36x más 144. Ahora sí,
Voy a agarrar el primero y lo voy a dividir en el primero. Y me va a quedar entonces 2x cubo dividido 2x cubo más 1. Y ahora ese 1 positivo lo tengo que multiplicar por todo esto, todo el divisor. Y lo voy a colocar debajo del dividendo cambiado de signo. 1 por 2x cubo, 2x cubo cambiado de signo, menos 2x cubo. 1 por 3x cuadrado cambiado de signo, menos 3x cuadrado. 1 por menos 11x cambiando el signo, más 11x. 1 por menos 6 cambiando el signo, más 6. Sumo con el de arriba. Y 2x cubo menos 2x cubo se va. Menos 22x cuadrado menos 3x cuadrado se van a sumar. Van a quedar menos 25x cuadrado. Menos 36x más 11x se van a restar y va a quedar más 25x negativo. Y 144 más 6 se van a sumar y va a quedar 150. Y ahora continuando, tendría que hacer el primero con el primero. Tendría que seguir dividiendo el primer coeficiente con el primer coeficiente, pero fíjense que este polinomio es de grado 2, es un grado menor al polinomio del divisor. Ya no puedo seguir dividiendo. ¿Qué me dice el algoritmo de Euclides? Que este resto pase a ser el divisor de este que está acá. Y continúe dividiendo. Pero antes de hacerlo, fíjense que son menos 25, 150. Son todos múltiplos de 25. Lo voy a todo dividir por menos 25, o es lo mismo, saco factor común el menos 25. Es lo que me permite este algoritmo para justamente no trabajar con fracciones. También lo voy a usar para no trabajar con números muy grandes. Entonces, sacando factor común el menos 25, me queda x cuadrado más x menos 6. Ahora sí, vamos a continuar con el algoritmo de Euclides. Ahora, este, que era el divisor anterior, va a ser el nuevo dividendo. Y lo voy a dividir en lo que era el resto de la antigua división. ¿Sí? Recuerden, el algoritmo de Euclides lo vimos en la clase pasada, tienen una idea de cómo se hacía. Entonces empezamos a dividir de nuevo el primero con el primero. 2x cubo dividido x cuadrado es 2x. 2x multiplicado todo esto va acá, cambia el signo. Entonces 2x por x cuadrado menos 2x cubo. 2x por x menos 2x. 2x por menos 6 más 12x. Bueno, sumo con el de arriba. Sumo con el de arriba, el x cubo se va con el x cubo y me queda x cuadrado con... Ah, este es al cuadrado, ¿no? Sí, porque es 2x menos 2x cubo, 2x por x menos 2x cuadrado y menos 12. Ahora sí. El x cubo se va con el x cubo y me queda 3x cuadrado más menos 2x cuadrado, me queda x cuadrado, uno solo. Menos 11x más 12x, una x. Y el menos 6 bajas solito, porque no tiene ahí con qué dividir. Bien, y ahora este resto, continúo el primer término con el primero. Y x cuadrado dividido x cuadrado es 1, sin x. Y ahora este 1 multiplicado por todo esto, cambio el signo, colocado acá, va a ser menos x al cuadrado, menos x más 6, cambiando el signo.
sumo con el de arriba y el x cuadrado se va con el x cuadrado. En este caso mi x se va con x y el 6 se va con el 6 y nos queda simplemente igual a 0. Y el algoritmo de Euclides me decía que cuando llegue a 0 este resto, el último divisor usado, o sea, este que está acá, es el MCD. Entonces, ya puedo decir que el MCD entre P de X y P' de X es el último divisor empleado y es X cuadrado más X menos 6. Ese es el MCD entre P de X y P' de X, X cuadrado más X menos 6. ¿Sí? Lo sacamos a través del algoritmo de Euclides que ya vimos en la clase pasada. ¿De qué me sirve el MCD? Hay un teorema que me dice que el MCD entre dos polinomios tiene las raíces de que ambos polinomios comparten. O sea que las raíces del MCD son raíces de P de X y de P' de X. O sea que tengo que sacar las raíces al MCD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al MCD lo igualan a 0, x cuadrado más x menos 6. Lo igualamos a 0 porque esa es la definición de una raíz. Son los valores de x que hacen que la ecuación valga 0. Y esas raíces las podemos sacar con la ecuación que ya conocemos. Entonces, menos b menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por a por c y es igual a 1 al cuadrado 1, menos 4 por 1, 4 por menos 6, menos 24, 1 menos menos 24 es más 24, 25, raíz de 25 le va a dar 5. Entonces, en el MCD, las raíces del MCD son x1 igual a menos 1 más 5, 4 dividido 2, 2. Y la otra raíz es x sub 2 igual a menos 1 menos 5 menos 6 dividido 2, menos 3. Son las dos raíces del MCD. Esta y esta son raíces del MCD entre P de X y P' de X. ¿Qué me dice el teorema? Que estas dos raíces son raíces también en P de X. Y la pregunta es también este teorema me da otro dato más. ¿Cómo son estas raíces acá? Son simples. ¿Cómo van a ser en P de X? En P de X van a ser dobles. Entonces, ¿cómo me dice este teorema? Me dice que si, por ejemplo, si yo tengo X igual a 2 es raíz doble, perdón, es raíz simple del MCD, entonces es raíz doble de P de X. Y la otra, ¿cuál es? Menos 3. Si x igual a menos 3 es raíz simple del MCD, entonces raíz doble de P de X. ¿Y ya cuántas raíces tengo? El polinomio P de X era de grado 4, entonces necesito 4 raíces. ¿Y cuántas tengo acá? Una doble y otra doble. En total, 4 raíces. Tengo las 4 raíces del polinomio original. Bueno, ¿cómo va este teorema que les expliqué recién? Si la raíz es simple en el MCD, si es simple, es doble en P de X. ¿Qué pasa si hubiera sido doble en el MCD?
Si x igual a 2 hubiera sido doble en el MCD, entonces era triple en P de x. Si hubiera sido triple en el MCD, hubiera sido cuádruple en P de x. O sea, siempre sube en 1 la multiplicidad. Si aquí es simple, aquí es doble. Si aquí es doble, aquí es triple. Si aquí es cuádruple, aquí va a ser de orden 5, etcétera. Siempre sube en 1 la multiplicidad. Es un método largo, sí, porque tienen que sacar primero la derivada de P de X, o sea, P' de X. Después tienen que sacar el MCD. Lo sacan por el algoritmo de Euclides, no hay de otra. Ese MCD es un polinomio también. Lo que van a hacer es sacar las raíces a ese MCD. Las raíces del MCD entre P de X y P' de X son las raíces también de P de X disminuidas en 1 la multiplicidad. De la misma forma van a sacar las raíces de los otros puntos, A, C y D. El de A debería ser más fácil porque es de un polinomio de grado 3. Y el del C y el D deberían tener la misma dificultad que en B. Bueno, ya están tirando la una, así que no vamos a tener tiempo de hacer las otras, pero a ver, veamos qué es el 5. El 5 es empleando lo mismo que recién vimos, ¿sí? Pero de una forma más extendida. Creo que sí lo vamos a tener que ver la próxima clase, porque es lo mismo que recién vimos, pero de una forma más extendida. Es una extensión del método que recién vimos. Y el 6, bueno, el 6 es una recopilación de todo lo que vimos del TP5 y el TP6. O sea, es como un mezclado del TP5 y el TP6 utilizando todo lo que sepan, porque dice plantear y resolver. O sea, no les dice qué método usar, de qué forma lo van a hacer, simplemente les dice que lo hagan. Bueno, la dificultad en el 6 les diría que lo hagan porque aquí está como estaría en un parcial, ¿sí? Como estaría en un examen. En el examen no les van a decir qué método usar. Les van a dar por ahí, como está puesto acá, como una pista tirando hacia qué método les conviene usar. Así que les diría que lo hagan porque o sea, ya no tienen nada nuevo extra. O sea, todo lo que ven en el punto 6 son cosas que ya vimos y las tienen que, como que leyendo, tienen que ver qué métodos usarían. Si el de los coeficientes, si el que recién vimos con la derivada, o si tendrían que usar el que vimos en el TP5, que era viendo los divisores del término independiente y el término principal. Bueno, y el 7 es lo mismo. Le dan polinomios y les dice que los resuelvan, o sea, encuentren las raíces y le dan distintas pistas. Por ejemplo, dice si dos de sus raíces son iguales, son raíces racionales, una raíz múltiple. Cuando le digan múltiple, se refiere al P'. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos el punto 5 que nos quedaba. Todas las raíces múltiples, P'. Si se sabe que el MCD, de nuevo, P'. Bueno, el 7, como le digo, es como un mezclado de todo. Lo mismo que el 6. Y el 5 lo que les quedaría debiendo, lo veríamos en la siguiente clase, que es una extensión del teorema que recién vimos. Bueno, eso es todo por esta semana. El próximo jueves veremos el punto, sí, les quedaría el punto 5. Y si nos queda tiempo, vemos un poco más del 6 y 7 o la pregunta que tengan. Si es que no tenemos un nuevo tema, porque capaz que la otra semana ya estén sacando un nuevo tema. Ya vamos a ver cómo nos acomodamos la siguiente semana. Bueno, por lo pronto les debería el 5. Bueno. Eh, Repasen polinomios porque, como ven, son muchos métodos y es muy fácil y son largos los ejercicios y tiene tantos signos, tantos números que es fácil confundirse y en alguna pueden llegar a equivocarse. Así que hágalo concentrado y bueno, y practiquen porque son largos los métodos. Bueno, eso es todo. Espero les hayan entendido y cualquier duda, pregunta por el grupo y cuando pueda les contesto. Chao, chicos.